¿Todos los políticos son corruptos? La palabra política se deriva del griego políticos, que significa de los ciudadanos o del Estado, siendo el adjetivo de polis, que significa ciudad o estado, debido a que en la antigua Grecia la ciudad era la unidad estatal y tenía un carácter democrático, un fenómeno que surgió ahí por primera vez en la historia. De este modo, todos los asuntos del Estado eran asuntos de todos los ciudadanos. Así los griegos empezaron a llamar a estos temas politikoi, en oposición a aquellos asuntos personales o de interés privado llamados idióticos o privados. Más adelante, los hombres que no se preocupasen de los temas concernientes a la polis se llamarían idiotes, que significaba ciudadanos privados, pero luego el sentido de este término cambiaría a incultos o no conocedores de las artes, derivando siglos más tarde en nuestra conocida palabra idiota. En la actualidad, el término político se encuentra totalmente distorsionado de su sentido original, haciéndonos creer que la política es una profesión o carrera, cuando en realidad es un asunto concerniente a todos los ciudadanos. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung acuñaría el término de la sombra, que se define como el aspecto inconsciente de la personalidad y representa nuestros impulsos más primitivos, nuestra faceta instintiva animal, el lado oscuro de los seres humanos, que juzgamos entre otros pero que nuestro yo consciente no reconoce como propios. La historia ha demostrado que el ejercicio del poder político corrompe a las personas, o más precisamente, saca a flote lo peor de nosotros, nuestra sombra. Muchos pensadores comparan al poder con una droga, y ningún ser humano es inmune a esta patología, y mientras más tiempo una persona ejerza ese poder, su adicción será mayor. La alternabilidad en el poder como principio de un Estado republicano evita la posibilidad de caer a un sistema monárquico o dictatorial. La Revolución Francesa tuvo como premisa fundamental que el Estado debe ser dirigido por el pueblo y desterrar de la mente de cualquiera la noción de un derecho divino a ser rey, que le permitía declarar «el Estado soy yo». El concepto justo de trasladar al pueblo el derecho de administrar el Estado debe asegurar la participación alternada de más ciudadanos en la función pública que presten servicio a la nación, evitando que unos pocos políticos de carrera se perpetúen en el ejercicio del poder. Las instituciones deben estar por sobre las personas y se deben respetar y fortalecer, manteniendo la independencia de los poderes del Estado sin relaciones de subordinación, además del control de la gestión pública para que los funcionarios no dispongan de toda la libertad para corromperse. Hace más de 500 años, Maquiavelo escribió El Príncipe, un tratado de teoría política que describe la forma en que un gobernante se debe comportar ante sus súbditos, es decir, un manual de cómo hacer uso del poder. Maquiavelo es el fundador de la filosofía política moderna. Si los seres humanos dejaran de ignorar el papel de la fortuna en sus asuntos y reconocieran sus limitaciones a la hora de establecer instituciones políticas y blindarse contra los caprichos del tiempo y el azar, podrían entrar en la vida política animados por un espíritu cívico. La política se orienta hacia la acción, y para que la acción sea posible, los hombres deben desempeñar su papel. Es posible empezar de nuevo, siempre que los seres humanos actúen unidos y en política, y esa es la convicción más profunda de Maquiavelo. Según el Barómetro Global de Corrupción publicado por Transparencia Internacional, la mayoría de los ciudadanos cree que la corrupción dentro de sus países está empeorando. Solo 24 de los 110 países encuestados creen que la cantidad de corrupción está disminuyendo o al menos que no empeora. Esta encuesta mundial también evidencia la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción en las instituciones públicas, dejando a los partidos políticos como los más corruptos, seguidos por la policía, la autoridad judicial, el servicio público y la legislatura. En el sistema político mundial,
Es innegable que el dinero desempeña un papel preponderante, siendo uno de los principales factores para que cualquier candidato llegue al puesto al que aspira, y mientras el dinero predomine, los ricos seguirán manejando a su conveniencia los sistemas políticos de los países, enterrando la utopía del servidor público que busca únicamente el bien común sin pretensiones personales. A inicios del siglo XX, el periodista de investigación Lincoln Steffens centró su trabajo en dos puntos principales. Primero, los sistemas deformados eran los que permitían la corrupción política. Y segundo, la sociedad en su conjunto inadvertidamente alentaba este comportamiento corrupto. Tras años de investigación, Steffens concluyó que los políticos no eran una casta especial de hombres malvados, no eran más inmorales que los empresarios que sobornan o policías perezosos o votantes miopes. A menudo, los iracundos ciudadanos buscan a alguien a quien culpar y perpetúan el ciclo sin sentido de la reforma y la recaída, desechando a los individuos sin poder hacer un cambio real. La sociedad no debe centrarse en los individuos, sino en las estructuras, en los procesos y las instituciones que conforman los sistemas políticos. Los votantes debemos entender que los problemas políticos del país son en realidad los problemas sociales y nos competen a todos. Mientras veamos a la política como una guerra entre las personas buenas y malas, haciendo caso omiso de las estructuras que los premian o los castigan, esto continuará. Los políticos como grupo no son mejores ni peores que el resto de nosotros, pero si huelen mal, algo está podrido con el sistema que les da de comer.